Muchos la juzgaron por su ropa sencilla y la rechazaron sin siquiera escucharla. Pero días después, cuando un grave problema puso en riesgo toda la empresa, esa misma mujer humilde fue la única capaz de salvarlos con su experiencia y sabiduría. Lo que sucedió dejó a todos en completo silencio. Quédate hasta el final, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Doña Elena era conocida en el barrio por la sencillez que llevaba en cada gesto. Viuda desde joven, aprendió a transformar el dolor en fuerza, criando a sus hijos con el sudor de quien nunca temió al trabajo duro. Viviendo en una pequeña casa de paredes descascaradas, dividía sus días entre costuras, trabajos temporales y la ayuda solidaria que ofrecía a los vecinos cuando solo podían contar con ella. Su cuerpo ya mostraba las huellas del tiempo, pero sus ojos mantenían un brillo vivo, como si guardaran la llama de alguien que jamás se dejó vencer por las adversidades. Cuando se enteró de la vacante en una gran empresa, vio allí no solo una oportunidad, sino la posibilidad de finalmente ser reconocida por todo lo que había construido con tanto esfuerzo. En la mañana de la entrevista, Elena se despertó más temprano que de costumbre. Pasó horas cuidando la ropa elegida, una blusa clara, ya un poco gastada, y una falda sencilla, pero limpia y bien planchada. No tenía mucho, pero llevaba dignidad en cada detalle. Caminó por las calles aún mojadas por la lluvia de la noche anterior, con pasos firmes y el corazón acelerado. Mientras esperaba en la recepción, observaba el ambiente moderno, lleno de personas apresuradas, trajes impecables y perfumes costosos que contrastaban con el suave aroma de jabón común que traía de casa. Se sintió pequeña, pero al mismo tiempo segura de que su experiencia hablaría más fuerte. En el fondo, creía que allí finalmente podría demostrar que el valor humano no se mide por la tela que se viste. Cuando finalmente llamaron su nombre, Elena se levantó con una mezcla de nervios y determinación. El pasillo hacia la sala de entrevistas le pareció interminable, como si cada paso resonara contra las paredes brillantes que reflejaban su silueta sencilla. Al entrar, se encontró con una mesa larga donde 3 entrevistadores la observaban con miradas calculadoras. 2 de ellos apenas levantaron la vista de los papeles que tenían delante, mientras que la mujer en el centro la escaneó de arriba a abajo con un gesto que mezclaba desdén y condescendencia. Elena intentó sonreír con respeto, convencida de que sus palabras y su historia tendrían más peso que las apariencias. Sin embargo, en el ambiente flotaba una tensión fría, un aire de juicio silencioso que no tenía nada que ver con su experiencia, sino con su ropa gastada y su porte humilde. Los minutos que siguieron se convirtieron en una especie de ritual incómodo. Le hicieron pocas preguntas sobre su trayectoria y la mayoría fueron superficiales, como si ya hubieran decidido de antemano que no encajaba en ese lugar. Cada vez que Elena mencionaba alguna habilidad adquirida en décadas de trabajo, uno de los entrevistadores miraba a otro y esbozaba una sonrisa irónica, como si estuvieran evaluando un detalle irrelevante. Ella sentía cómo la esperanza que había cultivado con tanto cuidado comenzaba a resquebrajarse. La entrevista terminó tan rápido como había empezado, con un «le avisaremos» que sonó vacío y una puerta que se cerró tras ella con un eco amargo. Al salir a la calle, el ruido de la ciudad le devolvió la realidad. No la habían rechazado por falta de talento, sino por la simple apariencia de quien siempre había luchado sin lujos ni ornamentos. Elena caminó de regreso a casa con los ojos húmedos y la garganta cerrada por un nudo de impotencia. Cada paso le pesaba como si cargara no solo con la decepción del momento, sino con todas las veces que la vida le había recordado que la humildad rara vez tenía cabida en un mundo gobernado por apariencias. El murmullo de la gente en la calle,
El ruido de los autos y el bullicio de la ciudad parecían alejarla de sus pensamientos, pero dentro de ella el silencio era ensordecedor. Recordaba los rostros de los entrevistadores, la manera en que sus ojos se deslizaban con juicio sobre su ropa limpia pero gastada. Sentía que habían ignorado todo lo que realmente tenía para ofrecer: años de experiencia, resiliencia y una capacidad para resolver problemas que ningún título podía otorgar. En ese instante, la esperanza que había llevado consigo esa mañana se desmoronaba, pero junto con el dolor, una semilla de resistencia volvía a germinar en su interior. Esa misma noche, mientras preparaba una cena sencilla con lo poco que tenía en la despensa, Elena pensó en lo injusto que había sido todo. Miró las fotografías de sus hijos, ya adultos, que decoraban con modestia la sala, y recordó cada sacrificio hecho para darles un futuro. No podía evitar sentir un orgullo silencioso. Aunque el mundo la despreciara por su apariencia, su historia estaba escrita en cada sonrisa de aquellos a quienes había criado. Sin embargo, la herida de la entrevista aún ardía. No era solo la pérdida de una oportunidad laboral, sino la confirmación cruel de que para muchos las ropas hablaban más fuerte que las manos que habían trabajado sin descanso. Esa mezcla de tristeza y dignidad la acompañó al dormir, sin saber que los días siguientes pondrían a prueba una vez más la fortaleza que había cultivado en silencio toda su vida. Los días posteriores a la entrevista transcurrieron con una calma engañosa. Elena retomó su rutina habitual: despertarse temprano, barrer la pequeña vereda frente a su casa y aceptar encargos de reparación y costura de los vecinos. Aunque intentaba mantenerse ocupada, en su interior seguía retumbando la escena de aquella sala fría donde había sido juzgada con una ligereza cruel. Cada vez que recordaba las sonrisas irónicas de los entrevistadores, un ardor le recorría el pecho, mezcla de rabia contenida y tristeza profunda. No obstante, Elena no permitía que ese dolor se transformara en derrota. Lo canalizaba en silencio, cosiendo cada prenda con más cuidado, como si en cada puntada depositara su dignidad intacta. Los vecinos, al verla, seguían admirando su disposición, sin imaginar la batalla interna que ella libraba en silencio. Mientras tanto, en la empresa que la había rechazado, las cosas empezaban a desmoronarse. Un proyecto clave, anunciado con pompa y orgullo semanas atrás, enfrentaba un problema técnico grave que nadie sabía resolver. Los ingenieros recién contratados se esforzaban, pero cada intento terminaba en más complicaciones y más horas perdidas. La presión de los clientes aumentaba, las llamadas de advertencia llegaban una tras otra, y la reputación de la compañía comenzaba a tambalear. En las reuniones, el ambiente era tenso: rostros pálidos, discusiones que no llevaban a nada y un miedo creciente a perder no solo dinero, sino prestigio. Fue en medio de ese caos cuando alguien con voz tímida mencionó un nombre que parecía fuera de lugar: ¿y si llamamos a Elena? Al principio, muchos rieron incrédulos, pero poco a poco, el silencio se impuso, porque ninguno tenía otra solución mejor. La propuesta de contactar a Elena generó resistencia inmediata. Algunos directivos, acostumbrados a valorar únicamente títulos relucientes y trajes elegantes, no concebían la idea de pedir ayuda a la misma mujer que ellos habían considerado fuera de perfil días antes. Sin embargo, el tiempo apremiaba y cada hora que pasaba sin solución significaba pérdidas millonarias. Entre discusiones acaloradas y miradas incómodas, la sugerencia comenzó a cobrar fuerza. Ella tiene años de experiencia práctica, conoce métodos que muchos aquí ni siquiera imaginarían, dijo un empleado que había oído hablar de su trayectoria en la comunidad. La sala quedó en silencio. Aunque hería su orgullo, la realidad era evidente. Necesitaban a alguien que supiera más que leer manuales
o repetir fórmulas. Mientras tanto, Elena estaba en su casa, doblando ropa recién lavada, cuando escuchó el golpeteo insistente en la puerta. Al abrir, se encontró con dos representantes de la empresa, vestidos con trajes impecables, pero con la incomodidad pintada en el rostro. Con un tono entre la urgencia y la disculpa, le explicaron el problema que atravesaban. Elena los escuchó en silencio, observando cómo sus palabras titubeaban, como si aún les costara reconocer lo mucho que la necesitaban. Ella respiró hondo. No era una mujer de rencores, pero tampoco olvidaba el desprecio con que había sido tratada. Sin embargo, dentro de ella pesaba más el deseo de ayudar y demostrar su valor que cualquier orgullo personal. «Está bien», respondió con serenidad. «Díganme qué debo hacer». En sus ojos brillaba una mezcla de firmeza y calma que contrastaba con el nerviosismo de quienes habían ido a buscarla. La llegada de Elena a la empresa fue un contraste que nadie pudo ignorar. Mientras los pasillos estaban llenos de empleados vestidos con corbatas ajustadas, tacones relucientes y relojes caros, ella apareció con su andar tranquilo, sosteniendo un bolso sencillo donde guardaba sus herramientas de trabajo. Algunos la miraron con sorpresa, otros con incomodidad, pero todos sentían curiosidad por saber qué podía aportar aquella mujer de aspecto modesto. Elena, en cambio, no se dejó intimidar por las miradas. Caminaba con la serenidad de quien sabía que su verdadero valor no dependía de la aprobación de los demás, sino de lo que era capaz de hacer. Al entrar en la sala de reuniones, el silencio se hizo inmediato. Los mismos entrevistadores que días atrás la habían rechazado ahora bajaban los ojos, incapaces de sostener la vergüenza que los atravesaba. El problema técnico le fue explicado con detalle, aunque el ambiente estaba cargado de ansiedad. Cada palabra de los directivos sonaba como una súplica disfrazada de formalidad. Elena escuchó con atención, haciendo preguntas precisas que sorprendieron a más de uno. No necesitaba largas explicaciones. Con apenas unas frases entendía la magnitud de la situación. Tomó asiento y abrió su bolso, sacando pequeños cuadernos repletos de anotaciones y esquemas que había recopilado a lo largo de su vida laboral. Mientras todos observaban incrédulos, comenzó a trabajar con calma, revisando paso a paso lo que los demás habían pasado por alto. Su forma de actuar transmitía confianza. No había nervios en sus manos, solo la seguridad de alguien que dominaba su oficio desde la raíz. Cada movimiento suyo generaba un contraste brutal con el pánico que reinaba en la sala. Con el paso de las horas, lo que parecía un laberinto imposible comenzó a desenredarse bajo las manos pacientes de Elena. Mientras los ingenieros jóvenes revisaban manuales y consultaban en Internet sin encontrar salida, ella trazaba conexiones en su cuaderno, anotaba fórmulas y hacía cálculos que brotaban de su memoria como si fueran parte de su naturaleza. Cada tanto se levantaba, señalaba un cableado, revisaba una configuración, corregía un procedimiento. Los demás la observaban con asombro, incapaces de entender cómo aquella mujer, que no tenía un título prestigioso ni un traje caro, podía avanzar con tanta claridad en un problema que ellos no lograban descifrar. La atmósfera de desesperación fue cediendo poco a poco a una mezcla de respeto y esperanza, como si la sola presencia de Elena devolviera el orden a un barco que estaba a punto de hundirse. En medio de ese ambiente cargado de tensión, algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Había quienes intentaban justificar su fracaso, alegando que el problema era demasiado complejo o que no habían tenido tiempo suficiente. Pero esas excusas perdían fuerza cada vez que Elena, con voz tranquila y segura, explicaba en palabras simples lo que debía hacerse. Su claridad no solo iluminaba el camino técnico, sino que también dejaba al descubierto la falta de humildad de quienes la habían rechazado.
Era evidente que no se trataba únicamente de resolver un error, sino de exponer la gran lección que se escondía detrás. La sabiduría y la experiencia no se compran ni se aparentan, se construyen con años de lucha silenciosa. En ese instante, incluso los más incrédulos empezaban a entender que habían cometido un error imperdonable al juzgarla por su apariencia. Las horas siguientes se convirtieron en una especie de lección viva. Cada vez que Elena resolvía un obstáculo, los presentes no solo aprendían la solución, sino que quedaban impresionados por la forma en que ella explicaba con ejemplos sencillos lo que parecía inalcanzable. Uno de los ingenieros, acostumbrado a complicar cada detalle con tecnicismos, la miraba con asombro. Jamás había pensado que un problema tan complejo pudiera entenderse con comparaciones tan claras. Era como si Elena tradujera un idioma desconocido a la lengua materna de todos. Aquella capacidad, nacida de años de práctica y no de manuales costosos, hacía que la sala se llenara de un respeto nuevo, profundo, que se palpaba en cada respiración contenida. Mientras tanto, en su interior, Elena experimentaba una mezcla de emociones difíciles de describir. Había una satisfacción silenciosa al comprobar que su experiencia tenía un valor incalculable, pero también una punzada de tristeza al recordar cómo esas mismas personas la habían humillado días antes. No podía evitar preguntarse por qué el mundo era tan cruel con quienes no tenían lujos que mostrar. Sin embargo, decidió no dejarse consumir por ese pensamiento. Su meta no era demostrar superioridad, sino cumplir con su deber de manera íntegra. Al observar los rostros tensos que ahora se relajaban al ver progresos, comprendió que lo importante era salvar el proyecto y, de paso, enseñarles que la grandeza se encontraba en lugares donde menos la buscaban. En ese momento, más que rabia, sintió compasión por aquellos que habían juzgado sin conocer. El rumor de que una mujer mayor y sencilla estaba resolviendo lo que todo un equipo de profesionales no había logrado comenzó a extenderse por los pasillos de la empresa. Algunos empleados se acercaban discretamente a la sala de trabajo para observarla, como si no pudieran creer lo que veían. Veían a Elena inclinada sobre los planos, revisando cada detalle con concentración, mientras los demás la rodeaban atentos a sus indicaciones. No había gritos ni gestos altivos en ella, solo calma, paciencia y una firmeza serena que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Esa imagen contrastaba con el caos que había reinado días antes y poco a poco el ambiente empezaba a transformarse. Donde antes había desesperación, ahora surgía una esperanza tangible. Uno de los directivos, que había sido el más duro al rechazarla en la entrevista, observaba desde un rincón con el rostro rígido. No podía comprender cómo había subestimado a alguien con tanta facilidad. Recordaba con nitidez el momento en que intercambió una sonrisa de burla con sus colegas al verla entrar con aquella ropa modesta. Ahora, esa sonrisa le pesaba como una culpa imposible de borrar. Cada decisión que Elena tomaba, cada instrucción que daba y que resultaba acertada, era un golpe directo a su soberbia. Sentía una mezcla incómoda de vergüenza y admiración, como si presenciara una verdad que se resistía a aceptar. Elena, por su parte, lo notaba todo. Aunque no decía nada, su silencio era más elocuente que cualquier reproche, porque demostraba que su valor no necesitaba palabras para quedar en evidencia. Con el paso de las horas, Elena logró identificar el núcleo del problema. Era un detalle técnico que había sido pasado por alto porque todos estaban concentrados en soluciones superficiales. Ella, en cambio, había seguido el rastro de pequeños indicios hasta llegar al origen de la falla. Cuando explicó lo que sucedía, los ingenieros se miraron entre sí, incrédulos de no haberlo visto antes. No era que carecieran de inteligencia,
sino que les faltaba esa mirada práctica, entrenada en la vida real, que solo alguien con décadas de experiencia podía tener. Elena no celebró su hallazgo con orgullo, simplemente tomó las herramientas necesarias y con movimientos firmes corrigió lo que estaba mal. En cuestión de minutos, las alarmas que habían mantenido a todos en vilo se apagaron y los sistemas comenzaron a funcionar como debían. El silencio que siguió fue casi sagrado. Nadie se atrevía a hablar, como si todos necesitaran un momento para procesar lo que acababa de ocurrir. Luego vinieron los aplausos tímidos, primero de algunos empleados, después de muchos más, hasta que la sala se llenó de un reconocimiento unánime. Elena, sin embargo, solo sonrió con modestia, como quien sabe que ha cumplido con una responsabilidad y nada más. Pero para los presentes, aquel instante se convirtió en un símbolo. Vieron en ella no solo a la mujer que había salvado el proyecto, sino también a la persona que había derribado, con hechos, la arrogancia de quienes habían creído que la dignidad se medía en apariencias. Esa tarde, cada rostro en la empresa llevaba la marca de una lección que difícilmente olvidarían. A partir de ese momento, la figura de Elena se transformó dentro de la empresa. Los mismos que habían torcido el gesto al verla entrar a la entrevista, ahora la seguían con respeto, preguntándole detalles técnicos y anotando cada palabra que decía como si fueran instrucciones de un manual sagrado. No era la primera vez que ella resolvía problemas difíciles en su vida, pero sí era la primera ocasión en que lo hacía ante tantas miradas incrédulas. En su interior, sentía que estaba viviendo una especie de justicia silenciosa. No necesitaba reprochar nada, porque la evidencia hablaba por ella. Lo curioso era que, cuanto más intentaban los demás acercarse para entender sus métodos, más evidente se hacía la distancia entre la experiencia vivida y los conocimientos adquiridos solo en un aula. La noticia corrió rápido por toda la compañía. En diferentes departamentos, empleados comentaban con asombro que una mujer humilde había hecho en horas lo que decenas de especialistas no habían logrado en días. Las versiones se mezclaban con rumores y exageraciones, pero en todas se repetía el mismo punto. Sin ella, el proyecto se habría perdido. Algunos trabajadores que nunca habían hablado con Elena se acercaban a saludarla, casi con timidez, como si en lugar de una desconocida se tratara de una figura legendaria. Elena recibía esas muestras de respeto con la misma calma de siempre, agradeciendo con una sonrisa sincera, sin buscar protagonismo. En su mente, lo único que importaba era haber cumplido con la tarea y demostrar, aunque fuera de manera inesperada, que el valor de una persona no se mide en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro. Esa misma noche, al regresar a su casa, Elena sintió un cansancio distinto al de otros días. No era el agotamiento físico de tantas horas de trabajo, sino una mezcla de alivio y reflexión que la acompañaba como una sombra. Se sentó en la vieja mecedora de la sala, con una taza de té caliente entre las manos, y dejó que el silencio de la casa se llenara con sus pensamientos. Recordó cada mirada de desprecio en la entrevista, cada gesto altivo que había intentado reducirla a nada, y lo comparó con los rostros sorprendidos de esas mismas personas cuando la vieron resolver lo imposible. No sentía venganza ni deseo de humillar, pero sí una paz profunda al comprobar que la vida, a veces, ofrece segundas oportunidades para mostrar quién uno es de verdad. Mientras tanto, en la empresa, la conversación sobre Elena no terminaba. En la cafetería, en los pasillos y hasta en los correos internos, su nombre aparecía constantemente. Los directivos, que antes apenas habían considerado su existencia, ahora debatían qué hacer para mantenerla cerca. Algunos proponían ofrecerle un contrato inmediato, otros sugerían usar su imagen como ejemplo de superación y resiliencia para mejorar la reputación de la compañía.
Sin embargo, todos sabían en el fondo que ninguna oferta borraría el error cometido. Habían despreciado a la persona que, en cuestión de horas, se convirtió en la clave de su salvación. Ese reconocimiento no era fruto de un gesto corporativo, sino de la fuerza silenciosa de una mujer que había cargado con toda una vida de esfuerzo. Para Elena, sin embargo, lo más importante no estaba en las decisiones de la empresa, sino en la certeza íntima de que su historia había dado un giro que nadie podía arrebatarle. Al día siguiente, Elena se despertó temprano, como de costumbre. El canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho llenaban la pequeña cocina, recordándole que la vida cotidiana seguía su curso más allá de los acontecimientos extraordinarios. Mientras ordenaba sus cosas, recibió una llamada inesperada. Era la empresa, invitándola a regresar para formalizar un acuerdo. Elena escuchó con atención, sin dejar que la emoción nublara su juicio. Recordaba bien la manera en que había sido tratada, y aunque la oferta sonaba tentadora, sabía que su decisión no podía basarse solo en el reconocimiento tardío. Colgó el teléfono y se quedó en silencio, mirando por la ventana el sol que se levantaba. En su interior, una pregunta persistía. ¿Debía aceptar y aprovechar la oportunidad, o mantenerse fiel a su dignidad y a los valores que siempre la habían guiado? Ese mismo día, al presentarse nuevamente en la compañía, Elena fue recibida con un respeto inusual. Los mismos que la habían ignorado en la entrevista ahora se levantaban de sus asientos para saludarla, como si quisieran borrar con gestos amables lo ocurrido. La condujeron a la sala principal, donde varios directivos la esperaban con sonrisas tensas y carpetas preparadas. Le ofrecieron un contrato estable, beneficios atractivos y hasta la promesa de un cargo de asesoría técnica permanente. Todo sonaba impecable, casi demasiado perfecto. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Elena no fue la propuesta, sino el tono con el que hablaban. Más que interés genuino, había un deseo de reparar la imagen dañada de la empresa. En ese instante, comprendió que no solo debía tomar una decisión laboral, sino también moral. Sus manos descansaban sobre la mesa, firmes, mientras sus ojos reflejaban la calma de alguien que había aprendido que la verdadera riqueza está en mantenerse fiel a uno mismo. Elena escuchó atentamente cada palabra de los directivos, sin interrumpirlos. Sabía que ahora todos intentaban reparar el error cometido, pero lo que la conmovía no era la oferta material, sino la súplica silenciosa que se leía en sus ojos. Cuando terminaron de hablar, tomó aire y les respondió con serenidad. Les recordó cómo había sido tratada en la entrevista, cómo habían desestimado su experiencia sin siquiera darle la oportunidad de demostrarla. No lo dijo con enojo, sino con la calma de quien sabe que la verdad no necesita elevar la voz. La sala quedó en silencio y algunos bajaron la mirada avergonzados. Elena no buscaba venganza, pero quería que entendieran que la dignidad de una persona no podía ser negociada como un simple contrato. Luego, con la misma firmeza que había mostrado al resolver el problema técnico, explicó sus condiciones. Aceptaría colaborar con la empresa, pero únicamente si se le permitía hacerlo bajo sus propios términos. No quería lujos, ni un cargo lleno de títulos pomposos. Lo que deseaba era respeto, un trato humano y la posibilidad de enseñar a los demás lo que había aprendido en la vida real. La propuesta sorprendió a muchos en la sala, porque esperaban ambición, exigencias desmedidas o incluso rencor. Pero lo que escucharon fue distinto, una lección de humildad y grandeza que desarmó cualquier argumento. En ese momento, comprendieron que Elena no solo había salvado un proyecto, sino que estaba cambiando la cultura de toda una organización, recordándoles que el verdadero liderazgo nace de la autenticidad y la experiencia compartida.
Los días posteriores marcaron un cambio evidente en la dinámica de la empresa. Elena comenzó a trabajar codo a codo con los equipos, no desde un pedestal, sino desde la cercanía que siempre la había caracterizado. Caminaba por los pasillos con paso sereno, saludando a todos con una sonrisa sencilla que contrastaba con la rigidez habitual del ambiente corporativo. Los jóvenes ingenieros, que al principio la miraban con cierta incredulidad, pronto comenzaron a acercarse con preguntas, cuadernos y miradas ansiosas de aprender. Elena respondía con paciencia infinita, explicando cada detalle con ejemplos de la vida diaria. Comparaba sistemas con recetas de cocina, procesos con rutinas domésticas y cálculos con historias de su propio pasado. Esa forma de enseñar no solo iluminaba las mentes, también tocaba corazones que nunca habían escuchado la técnica expresada con tanta humanidad. La transformación fue tan notoria que hasta los directivos empezaron a cambiar su manera de actuar. Algunos, que solían imponer distancia con trajes caros y gestos de superioridad, comenzaron a mostrarse más accesibles, incluso humildes en ciertos momentos. Sabían que la presencia de Elena se había convertido en un recordatorio constante de lo frágiles que eran las apariencias. Para la empresa, la experiencia con ella se transformó en un punto de inflexión. Entendieron que el talento no siempre llega envuelto en etiquetas brillantes y que muchas veces se esconde detrás de rostros y manos que la sociedad prefiere ignorar. Elena, por su parte, nunca dejó que los elogios la marearan. Regresaba cada tarde a su casa sencilla, preparaba su cena con la misma calma de siempre y agradecía en silencio por haber tenido la oportunidad de demostrar que la humildad no está reñida con la grandeza. Con el tiempo, Elena comenzó a ser vista no solo como la mujer que había resuelto un problema crítico, sino como una mentora silenciosa que dejaba huella en todos los que la escuchaban. Su oficina improvisada no estaba llena de diplomas ni reconocimientos, sino de cuadernos gastados, bolígrafos de distintos colores y una pizarra donde anotaba frases sencillas que se convertían en enseñanzas profundas. Uno de los jóvenes ingenieros llegó a confesarle que nunca había entendido con tanta claridad un sistema complejo hasta que ella lo comparó con el funcionamiento de un viejo reloj de bolsillo. Ese tipo de explicaciones convertían lo abstracto en tangible, y poco a poco la figura de Elena se volvió indispensable dentro de la compañía. No por imposición, sino porque todos sabían que había en ella un conocimiento vivo que no podía encontrarse en ningún manual. Fuera de la empresa, su historia también empezó a trascender. Vecinos, conocidos y hasta personas que nunca la habían tratado comenzaron a verla como un ejemplo de resiliencia. En reuniones comunitarias la mencionaban con orgullo, diciendo que una de las suyas había demostrado a los grandes ejecutivos que la experiencia de la vida real no se podía subestimar. Elena recibía esos comentarios con humildad, pero en su corazón sentía una gratitud inmensa. Durante años había cargado con la sensación de que su esfuerzo pasaba inadvertido, como si cada sacrificio se desvaneciera en el aire. Ahora, de repente, todo ese camino cobraba sentido. No porque buscara fama o reconocimiento, sino porque entendía que su ejemplo podía inspirar a otros a no rendirse frente al desprecio o la injusticia. Esa era, en el fondo, la mayor recompensa. Un día, durante una reunión importante, uno de los directivos tomó la palabra frente a todos y con un tono solemne reconoció públicamente el error que habían cometido al subestimar a Elena. Dijo que la empresa había aprendido una lección invaluable, que el verdadero talento no siempre viene vestido con trajes caros ni adornado con títulos prestigiosos. Mientras hablaba, varios empleados miraban a Elena con respeto genuino, como si esperaran ver en su rostro alguna reacción de orgullo, pero ella, fiel a su naturaleza,
solo bajó ligeramente la cabeza y sonrió con modestia. No necesitaba escuchar disculpas grandilocuentes. Lo que le bastaba era ver que al menos por un momento todos comprendían la importancia de valorar la esencia antes que la apariencia. Esa confesión pública generó un cambio de cultura dentro de la compañía. Empezaron a abrir espacios para trabajadores de perfiles menos convencionales, valorando la experiencia práctica y la diversidad de trayectorias. Elena se convirtió en una especie de símbolo interno, no porque lo hubiera buscado, sino porque su historia se había incrustado en la memoria de todos. Sin embargo, para ella la vida seguía siendo la misma. Cada mañana caminaba hacia el trabajo con paso tranquilo, llevando consigo su bolso modesto y el mismo brillo en los ojos que la había acompañado en la entrevista. La diferencia era que ahora, en lugar de miradas de desprecio, recibía saludos respetuosos y sonrisas sinceras. Esa transformación en el ambiente no la hacía sentir superior, sino agradecida de poder demostrar que la humildad no es debilidad, sino fortaleza. Y en cada interacción, consciente o no, Elena dejaba una semilla de cambio en las personas que la rodeaban. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a notar pequeños gestos que antes parecían impensables. Jóvenes empleados se acercaban a ella no solo para resolver dudas técnicas, sino también para pedirle consejos sobre la vida. Querían escuchar cómo había criado a sus hijos sola, cómo había enfrentado la viudez y cómo encontraba fuerza en los momentos más duros. Ella respondía con sencillez, sin adornar sus palabras, relatando anécdotas cotidianas que contenían lecciones profundas. La paciencia se cultiva como una planta, solía decir. Se riega con esfuerzo y se protege del viento de la desesperación. Aquellas frases, que nacían de su experiencia más íntima, se propagaban por los pasillos como pequeñas verdades que todos querían recordar. Para muchos, Elena ya no era solamente la mujer que había salvado un proyecto, sino un faro de sabiduría práctica y humana. Un día, uno de los ingenieros más jóvenes confesó ante sus colegas que, después de hablar con Elena, había decidido visitar más seguido a su madre, a quien tenía descuidada por la rutina laboral. Otro contó que había encontrado inspiración para terminar sus estudios, convencido de que nunca era tarde para aprender. Esos cambios, aunque pequeños, reflejaban el impacto silencioso que Elena ejercía en quienes la rodeaban. Ella no se veía como maestra ni como líder, pero en la práctica se había convertido en ambas cosas. Su sola presencia recordaba que la fortaleza no siempre se manifiesta en discursos poderosos, sino en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en esa coherencia, Elena brillaba con una luz propia que ninguna empresa, por más grande que fuera, podía ignorar. El reconocimiento hacia Elena pronto traspasó los muros de la empresa. Un medio local se enteró de la historia y decidió publicar un artículo sobre aquella mujer sencilla que había demostrado que la experiencia valía más que las apariencias. La nota se difundió rápidamente y, en cuestión de días, Elena comenzó a recibir mensajes de personas que no conocía, pero que se sentían inspiradas por ella. Le escribían mujeres que habían sido rechazadas por su edad, hombres que habían perdido trabajos por no tener un título universitario y jóvenes que dudaban de su propio valor. Todos coincidían en lo mismo. Su historia les daba esperanza. Elena, al leer cada mensaje, se emocionaba profundamente. No buscaba fama ni atención, pero comprendía que lo que había vivido tenía un sentido más grande, capaz de dar fuerza a otros que luchaban en silencio. La empresa, al ver la repercusión pública, intentó capitalizar el impacto. Algunos directivos propusieron convertirla en la imagen de campañas de responsabilidad social, pero Elena se negó con cortesía. No quería ser un rostro en carteles publicitarios ni una herramienta de marketing.
Lo que deseaba era seguir trabajando, enseñando y ayudando desde la sencillez que siempre la había acompañado. Esa negativa sorprendió a muchos, pero también reforzó la admiración que sentían por ella. Porque en un mundo donde todos parecen buscar reconocimiento y poder, ella demostraba que la verdadera grandeza está en permanecer fiel a lo que uno es. Y en cada acto de humildad, Elena volvía a recordarles la lección más importante. No todo tiene precio, y no todo debe convertirse en espectáculo. Con el tiempo, la historia de Elena se convirtió en una especie de leyenda dentro de la empresa. Los nuevos empleados escuchaban su nombre en las conversaciones como quien oye hablar de un referente indispensable. Algunos se sorprendían al descubrir que aquella mujer de cabello canoso y manos gastadas por los años no solo seguía trabajando allí, sino que lo hacía con la misma serenidad de siempre, sin exigir privilegios ni reclamar méritos. Para muchos, su sola presencia era un recordatorio constante de que el respeto debía darse a todos, sin importar la apariencia. En más de una ocasión, se escuchaba a jóvenes trabajadores decir que deseaban llegar a su edad con la misma fortaleza y dignidad. Elena, en silencio, se reía con suavidad cuando oía esos comentarios, porque nunca se consideró heroína, solo alguien que había hecho lo correcto en el momento oportuno. Un día, durante una jornada especialmente complicada, un equipo de ingenieros quedó atrapado en un error técnico que parecía imposible de resolver. Ya nadie dudaba de a quién acudir. Llamaron a Elena, que se encontraba en otra área revisando documentos. Ella llegó con su paso tranquilo, escuchó atentamente las explicaciones y observó el sistema en cuestión. Tras unos minutos de análisis, identificó el problema y dio las instrucciones necesarias para solucionarlo. El error fue corregido en menos de una hora y la tensión desapareció como un humo disipado por el viento. Los aplausos espontáneos de los presentes hicieron sonrojar a Elena, que solo levantó las manos para pedir calma. «No necesitan aplaudir», dijo con voz suave. «Lo importante es que aprendan a mirar más allá de lo evidente». Esa frase quedó grabada en la memoria de todos, como una enseñanza que iba mucho más allá de lo técnico. Con el paso de los meses, Elena comenzó a notar que su vida había cambiado de formas que nunca hubiera imaginado. Ya no caminaba por la ciudad con la sensación de ser invisible. Al contrario, muchas personas la reconocían y la saludaban con respeto. Algunos vecinos le pedían consejos no solo de trabajo, sino de cómo enfrentar las dificultades diarias con la misma entereza que ella. Elena respondía siempre con paciencia, consciente de que su historia había tocado fibras sensibles en la comunidad. No obstante, en su interior seguía siendo la misma mujer sencilla de siempre, con los pies firmes en la tierra y la convicción de que lo que realmente importa no es el reconocimiento público, sino la coherencia entre lo que uno es y lo que uno hace. En la empresa su influencia se consolidó aún más. Los programas de formación interna empezaron a incluir talleres inspirados en su manera de enseñar, y varios empleados la mencionaban como el motivo por el cual decidieron quedarse en la compañía. Lo más sorprendente era ver cómo los directivos, antes distantes y fríos, empezaban a mostrarse más humanos en su trato con los demás. La cultura organizacional había sufrido una transformación profunda gracias a la presencia de Elena. Cada vez que ella hablaba en una reunión, el ambiente se impregnaba de silencio y atención absoluta. Su voz, pausada y serena, se había convertido en un faro de sentido común y sabiduría práctica. Y aunque muchos querían colocarla en un pedestal, ella seguía recordándoles que su papel no era ser admirada, sino ser útil. Ese recordatorio, tan simple y tan poderoso, mantenía viva la esencia de lo que realmente la hacía especial. Un día, durante una ceremonia interna de reconocimiento,
Los directivos decidieron entregar a Elena un premio especial por su aporte a la empresa. El auditorio estaba lleno y todos esperaban ver cómo reaccionaría. Cuando pronunciaron su nombre, los aplausos estallaron como una ola imparable que recorrió la sala. Elena subió al escenario con paso sereno, vestida con la misma sencillez de siempre. Tomó el micrófono y, en lugar de agradecer con frases protocolares, habló con el corazón. Recordó la primera vez que había entrado a esa empresa, cómo había sido rechazada y lo que había sentido en ese momento. No lo dijo para reprochar, sino para recordarles que la verdadera transformación comienza cuando se dejan de lado los prejuicios. Su discurso, lleno de humildad y firmeza, dejó lágrimas en muchos rostros. Después de ese día, nadie volvió a ver a Elena solo como una trabajadora más. Su historia quedó grabada en la memoria colectiva de la empresa como un ejemplo eterno de superación y dignidad. Sin embargo, al bajar del escenario, ella no pensaba en los aplausos ni en el premio que sostenía en las manos. Lo único que rondaba en su mente era la certeza de que había valido la pena mantenerse fiel a sí misma. Caminó de regreso a su lugar entre los demás empleados y se sentó como si nada hubiera pasado. A su alrededor, las miradas eran de admiración sincera, pero para ella lo importante era algo mucho más simple. Había demostrado que la humildad no es un obstáculo, sino una fuerza capaz de derribar muros invisibles. Y en ese instante se sintió en paz con todo lo que había vivido. Con el tiempo, Elena decidió reducir sus horas en la empresa para dedicar más espacio a su vida personal y a su comunidad. No lo hizo como un retiro definitivo, sino como una manera de equilibrar su tiempo y seguir aportando en otros ámbitos. Muchos pensaron que lo hacía porque estaba cansada, pero la verdad era otra. Quería devolverle algo a la gente que siempre la había apoyado en silencio. Empezó a organizar encuentros en el barrio, donde enseñaba a jóvenes y adultos a enfrentar problemas técnicos con soluciones creativas y accesibles. No cobraba por esas clases. Lo único que pedía era compromiso y respeto. Para Elena, esos momentos eran tan valiosos como cualquier reconocimiento empresarial, porque le recordaban que su verdadero legado no estaba en un contrato, sino en la capacidad de inspirar a otros. La empresa, lejos de perderla, encontró en esa decisión una nueva oportunidad. Empezaron a colaborar con las iniciativas de Elena, ofreciendo materiales, espacios y recursos para que pudiera expandir sus talleres. Lo que había comenzado como un acto de soberbia al rechazarla, se transformó en una alianza inesperada que beneficiaba a toda la comunidad. Elena, sin proponérselo, había logrado unir dos mundos que parecían irreconciliables: la frialdad corporativa y la calidez del barrio. Y aunque muchos insistían en colocarla como la protagonista de esa historia, ella siempre respondía que solo era una mujer común que había tenido la fortuna de no rendirse. Esa respuesta sencilla y contundente se convirtió en su sello personal, porque al final Elena no buscaba gloria ni reconocimiento, sino demostrar que la fuerza de la humildad puede cambiar realidades enteras. Con los años, Elena se convirtió en una especie de referente moral, no solo dentro de la empresa, sino también en la comunidad donde vivía. Personas de distintos lugares llegaban para escuchar sus charlas, que no tenían un guión elaborado ni diapositivas llamativas, sino relatos sencillos llenos de experiencias reales. Hablaba de la importancia de la perseverancia, de cómo cada error podía transformarse en un aprendizaje y de que la dignidad nunca debía ser negociada. Su voz transmitía una calma que contagiaba, y quienes la escuchaban salían con la sensación de haber recibido un consejo íntimo, como el de una madre que guía con ternura, pero también con firmeza. Para Elena, cada encuentro era un recordatorio de que el valor de lo vivido se multiplica cuando se comparte. En la empresa,
La huella de Elena permaneció imborrable. Años después de aquel primer incidente, aún se contaban historias sobre la mujer que había salvado un proyecto con un cuaderno gastado y una paciencia infinita. Muchos empleados, incluso los que nunca llegaron a conocerla en persona, repetían sus frases como mantras. Hay que mirar más allá de lo evidente. La paciencia es una planta que se cultiva. Esas palabras se habían integrado a la cultura organizacional como si fueran parte de un manual no escrito. Y cada vez que alguien mencionaba su nombre, lo hacía con un respeto que trascendía lo laboral. Para todos, Elena se había convertido en símbolo de una verdad innegable. La grandeza no reside en lo que se muestra, sino en lo que se es. En sus últimos años de trabajo activo, Elena ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Caminaba por los pasillos de la empresa con la misma ropa sencilla de siempre, pero ahora esas prendas eran vistas como un símbolo de autenticidad, no de carencia. Los nuevos empleados la saludaban con una mezcla de admiración y afecto, sabiendo que estaban frente a alguien que había cambiado la historia de la compañía sin levantar la voz ni buscar protagonismo. Cuando llegaba a las reuniones, no era necesario que hablara mucho. Bastaba con su presencia para que todos recordaran la lección que había dejado marcada desde aquel primer día. Y aunque la vida no le había dado lujos ni facilidades, Elena sentía que le había regalado algo mucho más grande: el respeto verdadero, ese que no se compra ni se finge. Cuando finalmente decidió retirarse, lo hizo sin ceremonias grandilocuentes ni discursos preparados. La empresa organizó un homenaje sencillo, donde colegas y directivos compartieron palabras de gratitud. Elena escuchó cada una con el corazón sereno, sabiendo que todo lo que había hecho no era más que el reflejo de una vida vivida con honestidad y esfuerzo. Al salir por última vez del edificio, el aire fresco de la tarde la envolvió, y en su rostro apareció una sonrisa tranquila. No pensaba en lo que dejaba atrás, sino en lo que había sembrado: respeto, inspiración y un ejemplo de humildad que perduraría mucho después de su partida. Para todos los que la conocieron, Elena siempre sería la prueba viviente de que la grandeza no se mide por las apariencias, sino por la fuerza interior de quien nunca dejó de creer en sí mismo. Y esa fue la historia de doña Elena, la mujer humilde que transformó el desprecio en respeto y demostró que la verdadera grandeza está en el corazón. Suscríbete al canal, acompáñanos para más historias de vida como esta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.